tenemos 4 invitados que presentan su trabajo, el por qué llegaron a esa fotografía durante el confinamiento. Tenemos que entender que muchos de los fotógrafos hacen trabajo documental y tienen que salir a las calles o hacen retrato, entonces salen a las calles y hacen retratos, etc. Y dada la pandemia no era posible hacerlo. Entonces buscaron en sus archivos, que es el caso de algunos de ustedes, que han sido verdaderamente joyas las que hemos tenido, y dieron como resultado un muy buen trabajo que habla, y esto me interesa mucho hacerlo sentir, habla del proceso creativo de los artistas y de cómo se sienten los artistas durante el confinamiento. No están fotografiando el confinamiento, sino su propio sentimiento, su propio, cómo ellos vivieron o han vivido esta pandemia tan terrible. What I am telling them is that we are really having this conversation to show which was the thinking process or the creative process of each one of the photos that you gave me to be part of Pausa, which is how you lived the confinement, or how you are living the confinement, how you are feeling about the confinement. In the case of my documentalist artists, they went into their archives to see what they already had. And looking through the archive, they discovered beautiful photos and treasures that they are now sharing with us in this collection of Pausa. It has had a lot of publicity. People know about Pausa. Everybody knows about Pausa. And I think that it was a name, a very fortunate name, Osvaldo. And I think that the work is being done. We are having a beautiful inauguration and exhibition the 24th of September with all the works from you. They are going to be framed, beautifully framed, with the box and with the dummy of the book. It might change a little bit. We are not very sure. You know that books take a lot of time, but we are very happy to share this news with you. And I hope that the 24th of September, this is going to be with your presence in the gallery, and not by Zoom or another media. So we are going to start with Alejandro Cartagena, and he's going to show us his work and why he came to give us this photo, this image, which I think that it shows who you are. Okay. There we go. So I'll talk in English, correct? And so when you guys approached and we all talked about making this project, I haven't taken any photographs like with my camera going outside. So I kind of felt in a conundrum of, should I go out and make a new image? But then what I was doing as for my personal work was not going outside, but actually going inside into my archive, into things that I've done that now with the passing of time and being stuck in my house, things look different. And that is what I decided to do, to look inward. And one of the projects that I'm publishing a book for it this year, and it's called Santa Barbara Save the US. It has a lot of images of a place that was new to me. It was Santa Barbara, California. I went there and
somehow I felt that same feeling that I'm feeling right now of something new. I don't know what this pandemic is. I don't know what this life is. It's like everything is new. Everything is static, but new at the same time. So I thought the most appropriate image would be something that had to do with that project. And I started looking in my archive and I was looking at these images, and these are pictures of people inside their house looking at the TV or just sitting with the light on, and I'm looking from outside. And that's kind of how I felt I was living, you know? It's like my life, my past life is there, and my current life is here, and I'm just like looking inside and seeing, what is that? What is going on? You know, it's like completamente ajeno, like just a disembodiment feeling that there is a parallel reality to the reality that I'm living right now. So I was thinking, I sent you these options that made me feel this way. And that book in particular talks about the outside, talks about the surface, talks about how we see things from outside and how that surface makes us think or makes us or ask question about what is inside that we can't really see. We can feel it, but we can't see it. And eventually I ended up in this image, which I feel really, really makes a concrete sensation of being outside and inside. This is a store, and the person who was working there, I took this picture at 11 p.m. in Santa Barbara, California, and somebody had left, and they left the calculator on with the sum of maybe the sales of the day. There's pictures of the family. There's a mess. It's almost like there was an apocalypse and this was left behind. You know, it feels like somebody, like in in the movies and cop movies, when the detectives come to a house and there's nobody in there, but then suddenly there's like a cup of coffee and there's the little steam coming from the coffee. It's like, oh, somebody was just here. They left, but someone was just here. And that's the feeling that I had with this image. And one of my favorites from the ones that I sent you to pick, because it has that. It's like, this is what happened to us. Life paused. It stopped, and we can still look back and see that it's there. We don't know if it's gonna come and meet us to the present. It just stopped. And that is why I think this image really talked to the theme of the project of pause, and la pausa que es latente, que está ahí, que no sabemos cuándo va a terminar. Hay una tensión y hay, o sea, los colores son bellos, atractivos, pero al mismo tiempo hay una tensión, un poco de miedo, de que no sabemos qué va a pasar o si va a pasar algo. Eso es como la idea detrás de esta imagen y de cómo llegué a ella. ¿Alguna pregunta de alguien? Do you have some questions about the photograph? I want to comment about this image I already printed, and I like it really. And when I saw it in my monitor, it's a big monitor on the computer, I started thinking what Alejandro described. The guy who was in this office just left, or he or she will come back, and how is the result of the ad in the calculator? Yeah. Well, this what Alejandro described. I feel all of these sensations when I was printing this. And I really enjoyed the experience. Cool. And I really like this image because of the layering. You have the reflection on the mirror. You have
like down on the left, there's like a Mad magazine sticking out. And then the sum, it's almost, I think it's 400,200 or 4 million or 400,000. I mean, it's like a very big number. So it's also strange to have such a big number in a calculator. What are these people selling? And then there's a radio, which is kind of weird. This image was taken in 2015, but yet you have a radio, you have a calculator, which are two technologies, and you must know this, Jose Antonio. They're technologies, you know, from the 1980s and 1970s. Fully analog. Exactly. There is no computer there. No, there is a monitor. You can barely see it, but the main things that you see is a telephone, a calculator, and a radio. So that was also interesting and created a little bit of timelessness in the image, that you don't know if it's really contemporary or it's from 20 years ago or 30 years ago. And yes. I saw the image printed and it is really beautiful. Thank you. A bag of popcorn. Me encantó justo la esencia me encantó justo la esencia de esta foto, la presencia y ausencia en la misma escena, y la idea de verlo a través de la ventana es como si realmente nosotros estuviéramos asomados a través de ella. Poder ver cosas personales como fotos, pero a la vez todo es tan público. La dualidad de la imagen es la que me encanta. Muy buen comentario, Liliana, muchas gracias. Yo quiero hacer nada más comentar algo acerca de esta foto. Yo no conocía nada de lo que Alejandro estaba diciendo. En el momento en el que él me muestra las fotos y me dice cuál quieres, yo sin pensarlo me decidí por esta. Realmente lo que me motivó para decidirme por esta fotografía es que yo conozco a Alejandro. Y Alejandro es multitask. Y está en 20 cosas y hace muchísimo y trabaja muchísimo, siempre está pensando, es que no hay manera de detener su capacidad creadora. Y vi ese movimiento, lo vi aquí. Yo no vi esto que ustedes vieron, no me fijé en esos detalles, sino más bien, en mi caso, vi un retrato de Alejandro. Un retrato interior de Alejandro, ¿no? Esta actividad que tiene y siempre tan creativa, ¿no? Que puede llegar a sumar $4 millones ahí fácilmente. Qué interesante que podamos nosotros todos tener un sentimiento tan distinto y tan diverso de una fotografía. Y eso es lo que la fotografía nos da. Y lo que Liliana muy bien apunta es que nos permite el voyerismo, ¿no? Nos permite entrar de lleno a una escena que no nos pertenece, pero que nosotros nos apropiamos. Y eso es la imagen, y es una imagen verdaderamente muy bella, muy armónica. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora, gracias. A mí sí me gustaría hacer una pregunta, Pati. Y es una serie es una serie que mencionabas, fue realizada en 2015. ¿Vas a continuar con ella o continuaste con ella o se cerró o está en proceso? Mira, ese proyecto fue un mes de hacer fotos y un año de investigación en archivos en Estados Unidos. Y fue como el primer proyecto donde me aventuraba a usar imágenes que no eran mías para hacer un comentario documental de una ciudad que ni siquiera era mi ciudad, Santa Bárbara, California. Pero justamente en esa soltura que tenía de no conocer el lugar y ser foráneo, pude ver cosas que hablaban más allá de una ciudad, hablaban de la sensación de Estados Unidos, de la cultura norteamericana en ese momento. Hice las fotos, la investigación, la recopilación de imágenes, junté como unas 3,000 fotos y luego hice una exposición en el Museo de Santa Bárbara donde invitaba a la gente de la ciudad, pusimos un anuncio en el periódico para que viniera a usar mis 3,000 fotos, más las fotos que ellos quisieran traer de su familia,
y que hicieran una instalación, todas las fotos juntas. Entonces, en un salón grandísimo ahí en el museo, hicimos unos murales enormes de esta nueva posibilidad de lo que era la ciudad Santa Bárbara a partir de mi visión de la ciudad. Eso a su vez llevó a hacer una trilogía de libros. Uno se publicó en el 2016, otro en el 2017 y el último se publica el próximo mes, ya para terminar la trilogía. Y era un experimento de ver cuándo es que las imágenes cobran sentido, si es cuando haces la foto o cuando las pones ya en un objeto a que se exponga, ¿no? O sea, en este caso era el libro, ¿no? Entonces, son las mismas imágenes, las tres, o sea, el banco de imágenes son las mismas, pero dependiendo de cómo estaba el estado actual de Estados Unidos, era como editaba las imágenes, ¿no? Entonces, en el 2016, que era cuando iba a ser electo Trump, el libro es muy caótico y hay como mucha ansiedad. La manera en que está editada salta mucho, vas para aquí, vas para allá. Entonces, habla acerca de esa incertidumbre que había en Norteamérica. El segundo libro ya estaba electo Trump, entonces empezó esta como dialéctica en Estados Unidos de los blancos, los negros, los republicanos, los demócratas, pero de una manera súper intensa. Entonces ese libro habla de esa dialéctica. Y este último libro habla acerca del futuro de Estados Unidos y cómo se puede autodestruir. Entonces hay fotos que conseguí de plantas nucleares, de muchos fuegos en California. Es más como Doomsday el libro. Pero es un experimento, son las mismas imágenes recopiladas al mismo tiempo, tomadas al mismo tiempo, que conforme pasa el tiempo, depende de cómo le editas, cambia el significado de la imagen. Así es. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahora vamos con Javier, por favor. FGHIJ, George, right. My alphabet was wrong. It's George Novechi. George, please. Buenas noches, señores y señoras y señores. Gracias por invitarme esta noche. Me llamo George Novechi y yo vivo en Tokio. Voy a hablar en inglés esta noche, por favor, perdóname. No, on the contrary. Yes, sorry. It's been a long time since my college Spanish days, so I just, I wanted to thank you all for inviting me, and thank you to Patricia, Jose Antonio, everybody at the wonderful gallery for supporting all our artists during this difficult time and for connecting us the way you have. So I wanted to express my appreciation for that. I'm going to share my screen here and just talk a little briefly about how I came to this project. Got it here. So if you've seen perhaps some of my images with Patricia and at the gallery and my projects, I have a series of windows photographs where I spent 3 years traveling on my own through America, through Italy, through Japan, through Canada. And I was always looking out the windows of these places that I went. Like this is the lake that I used to go to with my grandparents in Japan when I was a child, or in Colorado, in Estados Unidos, the sand dunes. And I was always thinking about the inward journey as well as looking out of the windows. So the empty chairs, the people that you can feel were there but are no longer there, presence in the room, things like that, and then life happening beyond like a stage. Well, of course, then the pandemic came, and I thought, I wanted to do something different. It wasn't for me anymore about looking out of windows. I had completed that journey, and it was an inward journey for me at the time. And I
I got sick at the beginning. I got pneumonia, and so it was not COVID, but I came back from Houston in March, and I got very sick. And so just to be safe, I kept myself in the office, in my studio, instead of being at home. And so I had a little different view outside my window. I live on the 3rd floor. Here is my office, and it's urban, it's in Tokyo, and there are cherry trees right outside. Before the pandemic, I was always traveling for projects, for photography. So I was never here for so long in one place. You know, maybe since, I can't remember when I stayed so long without going anywhere, right? And so I started looking out the window and just photographing just the cherry trees as they changed. So they started to bloom. The snow fell, which is very unusual for Tokyo at the same time for snow to fall. And I was just doing studies of just the same trees and how they change, you know, over time with different scenarios. So after a storm with the light and the brown and orange leaves coming out, or by moonlight, you know, after the blossoms are finished and it's just the leaves and things. And I was just thinking about what it meant for us to have so much freedom before to go places versus looking just at the one view the whole time. And then I was given, finally, you know, maybe it was June or May, I can't remember. Finally, my first time out, I think it was June, my first time I could go out and go back out into the world. And the place I went to was across from Tokyo Bay on the other side in an area called Chiba. And there is a mountain there that was a stone quarry. So this is where they would carve out the rock to go and build walls and buildings and things like that. It was a place for that. And when I arrived there, where I was going to visit was, I am not a Buddhist, but I wanted to, I don't know, connect with something spiritual. And I went to this place because not only was it a quarry, but it was also a place where they have a great Buddha of healing. And also, this Buddha, as it happens to be in this place, is known for being a guardian of travelers. So I thought about all of these aspects coming together. When I got to the mountain, you can see what happens when nature starts coming back, claiming the rock. So even this rock here, you know, it's part of the mountain, but you can see it's been touched. It's been touched by human hands, carved out. They took chunks out and took it with them. And so we get to this place and they've kind of turned what was the quarry into a tourist attraction. You know, people come, they take selfies, they hang off the edge up there, as you can see. But it's still, you can see that nature is growing back, right? It's not, if you leave it, it will come back. And this quarry was active really until about the 1920s. And what happened in the 1920s was we had a great earthquake, which I know that, I'm sorry to bring this up. I know both people in Mexico and people in Japan, we have that in common, that we deal with, we live with always the impermanence, the feeling of knowing that at any time something that is out of our control can come and disrupt our lives. And the pandemic is like the global earthquake, right? And so, but you can see here, like the carving, the different color and everything that happened. So in 1923, great earthquake happened, and a number of people who were working at the quarry, of course, some of the rock fell, and unfortunately they passed away. And then they closed down the quarry soon after because there was less demand for this type of rock. It was good, strong rock, but not the strongest. And so, you know, for modern buildings, they want granite and things. This stone was used more for like, you know, Japanese castles and temples and things like that. So the demand went down, and so they stopped this quarry. And so
as I was walking around this mountain and thought about what happens in pausa, what happens if pausa goes on for a very long time, and nature claims back fully what we've made. And so that led me through the process to this image, which is the Buddha of healing, the protector of travel, which is enclosed and encased by nature, growing back and with storm clouds over the horizon. So that is how I arrived back through this process in thinking. This is the image we have in our Pausa collection, which I find really beautiful. And he sent me three choices, right? It was 3 choices. Mm-hmm. And but it was a cherry blossoms, no, 4. And it was a beautiful one with a waterfall, which is beautiful, but I found it so beautiful that it wasn't like pandemic. maybe I needed something more quiet. And I find this one really beautiful, and that is the reason why we chose this one, because as you say, the nature is coming back and wrapping again the Buddha. This is such a beautiful image, and it came out so beautifully, and I think that it is just an amazing way to show us that nature is always there, and we are part of that nature, no? Okay, and Cesar here also, he is married to a Japanese girl, beautiful Reiko, and he goes to Japan very, very often, and he takes some pictures of cherry blossoms, and he has Tokyo Blur and this beautiful series that you have, and later we will see what his work is. And now, do you have any questions for George? Nobody? Very clear, George. Okay. It was very clear. Thank you very much. And thank you all very much. Appreciate it. Thank you for your work. And now, Javier, right? Okay, Javier Hinojosa. Hola, buenas noches a todos. Gracias por participar aquí. Gracias, Patricia. Gracias a todo el equipo de Patricia Conde Galería. Bueno, yo les voy a presentar ahora las imágenes que un poco tratar de armar este rompecabezas de por qué llegué a esta imagen que presenté para Pausa, y lo voy a tratar de interpretar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, esta es la portada de un libro que se llama Luz y Tiempo, que se imprimió en 1995, el Centro Cultural Arte Contemporáneo, y es la primera versión de la colección de don Manuel Álvarez Bravo armó para Televisa, etcétera. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, en ese año, 95, yo tomé las fotografías en blanco y negro. En aquel entonces todavía no se usaba el medio digital. Había que fotografiar los originales. O sea que tuve el honor y el orgullo de estar fotografiando todos los originales en blanco y negro de esa colección, porque la parte de color la hizo nuestra querida Laura Cohen. Entonces, yo tenía que ir al Centro Cultural con mi equipo, hacer el trabajo de fotografía, regresar a mi laboratorio, y imprimir las fotos, entonces igualar una fotografía de Ansel Adams o de Edward Weston, etcétera, etcétera. Este fue un trabajo que fue verdaderamente, ahora lo veo a la distancia, titánico, porque había que hacer la copia lo más parecido al original que tenían. Entre todas este mundo de fotos, habrán sido 200 o 300 que fotografié y que se hicieron, yo creo que miles de impresiones. A mí me llevó siempre mucho la atención esta imagen, que es de un fotógrafo chino que se llama Lan Xishan o Lon Chin-san, depende cómo se pronuncie, que nace en 1892 y de casualidad también fallece en 1900.
1995, justo el año en que se estaba imprimiendo ese libro. A mí esa imagen siempre me pareció de una sutileza, de una belleza que me llamaba siempre la atención. Hay otra que pertenece a la colección, que es esta, y con la cual yo sentía mucha empatía. Siempre la recordaba mucho y se quedó guardada, digamos, en algún lugar del inconsciente. La segunda parte de esto, muchos años después, en 2009, hago un viaje uno de mis viajes ya en esta búsqueda que ya había iniciado yo a partir del año 2000, de un reencuentro con la naturaleza muy fuerte. Hice un viaje a Costa Rica, hice muchísimas fotos. Ese año viajé 3 veces a Costa Rica, recorriendo el Caribe, recorriendo el centro del país, el Pacífico, y hice algunas fotografías que son algunas de estas fotografías que podría considerar fallidas. Digamos, el fallo fotográfico, como parte de mi trabajo, esto era en algún lugar, más bien concretamente en el Caribe, en la frontera de Costa Rica con Panamá, en un lugar que se llama Puerto Viejo. Es una reserva de la biosfera. Y estas son algunas de estas imágenes que luego, cuando uno como fotógrafo va buscando armar series, etcétera, las rescaté. Y por alguna razón no quedé. Esperen un segundo. Aquí está otra más. Las rescaté. Esta ya no es en Costa Rica, esta es en otro lugar, esto es en Guatemala, en la selva, en el Petén, en Guatemala, pero las rescaté como conjunto y decidí hacer en el año 2010, un año después, un libro. Ya estaba yo haciendo una serie de libros, una colección de libros, a los cuales titulé Cuadernos del Insomnio. ¿Por qué Cuadernos del Insomnio? Porque en parte no sé si considerar el insomnio cuando uno duerme un rato, se despierta, y en mi caso, antes era algo que era como terrible y que luego se convirtió en una manera de trabajo. O sea, yo puedo despertarme a veces a las 2 o 3 de la mañana en un estado entre dormido y despierto, y en esa etapa muchas veces aparecen y surgen las ideas. Y me pongo a trabajar un rato y luego me puedo tomar un café a esa hora y luego volverme a dormir otro par de horas, etcétera. Y decidí hacer de este conjunto de fotografías un pequeño libro impreso en un papel reciclado, ecológico, de Canson, y lo titulé Rara Avis. Rara Avis, evidentemente, porque, bueno, estas formaciones de estas aves movidas, tucanes sobre todo, que se convirtieron en alguna manera en ciertas formas, sobre todo esta, en una silueta un poco indescifrable, con movimientos, etcétera. Y entonces decidí darle ese título, pero además hay otro punto muy importante. Rara Avis, el libro es un libro de artistas, se editaron 15 ejemplares con este papel, hice 5 ejemplares más en un papel de algodón, en un papel William Turner, pero el título, Rara Avis, también venía de alguien que hizo que yo transformara mi trabajo, que cambiara mi forma de trabajar, mi actitud ante la fotografía, quizás ante el mundo, que fue el doctor Warman, que me invitó a la Selva Lacandona justamente en 1998, y empezamos a hacer proyectos que tenían que ver con la naturaleza, con la conservación de la naturaleza. Y él, entre las pláticas que teníamos en la estación Chajul de la Selva Lacandona, yo le decía, bueno, ¿cómo un doctor en astrofísica se convirtió a la ecología, a la conservación? Él estaba manejando en ese momento y sigue manejando una ONG de conservación que se llama Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC, y me platicó que su hija Laura había estudiado biología, se había ido de prácticas de campo a Costa Rica, y que él había, en unas vacaciones, la alcanzó a un sitio que justamente se llamaba Rara Avis. Y ese viaje
transformó su vida y regresando se insertó en el mundo de la conservación, a la cual en la actualidad se sigue definiendo. Este es un segundo punto. Perdón, que por alguna razón no quiere. Bueno, aquí yo les quiero ya más o menos explicar por qué esta imagen. Esta imagen fue realizada en Costa Rica en 2009. Años más tarde, en el 2010, yo ahí hice una corrección porque había pensado que era 11, la integré a un libro de artista titulada Rara Avis. En estos días de confinamiento, las imágenes del libro me aparecen en estos momentos de sueño, vigilia, insomnio, obsesión. Aquí quiero aclarar que nosotros tuvimos una reunión de Zoom, ¿de acuerdo? Y que se proponía que íbamos a poner fotos para el proyecto Pausa. Algunos iban a tomar fotografías, otros íbamos, como en mi caso, a buscar y a rascar en los archivos. Y yo quiero decir que estas imágenes de este libro constantemente me venían a la mente en estos momentos en que yo despertaba en la noche sin saber realmente por qué. Entonces, como pongo aquí, guiado por mi instinto, o por mi instinto inconsciente, hurgué en mi archivo y localicé el archivo original de esta imagen. La volví a procesar, estilizar, buscando lograr una sensación más onírica que representara la sensación visual de mis obsesiones. Quería yo hacer una imagen un tanto más poética. En este sentido, recurrí a los medios digitales para darle este tratamiento a la imagen, buscando simbologías, el ave como un símbolo de la libertad, la naturaleza, su añoranza a la naturaleza. Quiero decir que yo soy una persona que prácticamente desde los finales de los años 90, o sea, de los finales del siglo pasado, estaba acostumbrado a salir constantemente. Es así, quiero decir, por ejemplo, que en 2001 viajaba yo 3 o 4 veces a la Selva Lacandona, viajaba a otros lugares del país. A partir de esos años empecé a viajar por toda América Latina. Entonces, cuando pongo aquí la naturaleza y su añoranza, es que realmente este confinamiento para mí fue un choque de este impedimento y de esta, malestar casi físico de no poder continuar con esta serie de trabajos. Esta imagen, como la voy a poner ahora, habla de lo difuso, lo barrido, un poco de la incertidumbre, la pausa. Y esta es la imagen que yo propuse para el portafolio. De alguna manera, todo esto me llegó a conjuntar que esto que aparentemente estaba reclamando mi inconsciente sí tenía que ver con esta necesidad de la naturaleza, con esta sensación de inestabilidad física, emocional, quizás económica que nos ha traído la pandemia, que nos ha llevado a un grado de incertidumbre, e incluso en algún momento lo llegué a pensar cuando me planteé hacer una fotografía especial para este portafolio, una inseguridad incluso creativa, porque me sentía un poco, no es que no tuviera los medios, sino quizás el estado anémico no era el adecuado. Podría decir que algo que analizándolo con mayor detalle, también creo que funcionó de alguna manera terapéutica. Y creo que a partir de un mes y medio para acá, que además ya pude un poco desconfinarme, ir a mi casa en Santa María, Aguacatitlán, en Morelos, empecé a recobrar, el ánimo creativo. Tan es así que ahora estoy trabajando en mis cuadernos del insomnio y es esta un poco la imagen, o esta es la historia de lo que me llevó a llevar esta imagen sin querer, ni pretendo conceptualizarlo excesivamente. Creo que eso no es mi papel, sino tratar de alguna manera sí de embonar
los resortes que de alguna manera me llevaron a presentar esta imagen. Y bueno, esa sería, y como les decía, yo a partir de eso, bueno, vi a Patti unos días, empecé a volver a hacer mis libros, aquí son algunos casos que ya están hechos en el último mes y medio, incluso que este es un proyecto que se llama El Bosque, etcétera, y que sigue perteneciendo a los cuadernos del insomnio. Este es otro cuadernito, a ver si, digo, nomás se los voy a mostrar un poco de lejos. Otro cuaderno que lleva en proceso. Este cuaderno se llama Estación Utopía y quizás con esto voy a quedar. En el cito hago una cita de Galeano donde dice: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Así es. Así es, muy bien, muchísimas gracias, Javier, qué lindo, es una foto lindísima. ¿Alguna pregunta, Liliana Tapia? Hermosa la fotografía y lo que haces con esos cuadernos, muy bello, todo lo que haces con eso, lo que nos das para ver, Javier. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Creo sí que es una muy bella fotografía. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Iván Trueta te aplaude. ¿Alguien una pregunta? Ok. Yo quiero nada más que, como luego dicen regularmente, más que una pregunta, tengo un comentario, ¿no? Y me parece muy, muy interesante, Javier, que justo cuando empiezas a mostrar esta serie, hablas como de lo que podría ser el error, ¿no? O de las imágenes que termina uno no seleccionando o no utilizando en su momento cuando se produce un trabajo fotográfico. Y creo que también es muy rico cuando uno a partir de regresar al archivo y de retomar o de repensar estas imágenes que en su momento no funcionaban para lo que se habían realizado, se pueden producir nuevos proyectos. Entonces creo que nada más eso, que me parece muy, muy interesante cuando los artistas vuelven a este tipo de piezas, en el formato que sea, que no fueron consideradas como buenas en su momento y que se pueden producir nuevos proyectos a partir de, ¿no? Esa libertad de recurrir al error y que sea el pretexto. Felicidades. Sí, exacto, gracias, Paula. Bueno, justamente esta pausa a mí me sirvió para hacer un trabajo que tenía pensado hacer, yo creo que en unos 10 o 15 años, que era digitalizar todo mi archivo blanco y negro. Digitalicé alrededor de unas 15, 20 mil fotografías que tenía en blanco y negro, y me ha servido también para revisar mi propio trabajo. Tenía fotografías desde 1972 y bueno, ese es motivo de otro tipo de series, etcétera, pero es el reencuentro, el reconocerse o el verse de una distinta manera, ¿no? Creo que en ese sentido es difícil tirar el material, es difícil dejarlo a un lado siempre, porque también pienso que a veces hay motivos. Antes en lo analógico era uno más cuidadoso, quizás ahora con lo digital suelta uno más, toma uno más imágenes, etcétera, pero creo que es importante hasta cierto punto guardar las imágenes porque hay que revisarse a través de ellas. Graciela Kartoffel quiere hacerte una pregunta. No es hacer una pregunta, sino es darme cuenta que estamos nosotros ante 3 autores bien diferentes, ni hablemos de sus geografías, y todos coinciden con la pandemia llevándolos a ver la naturaleza. Me parece fundamental porque el encierro nos está mostrando la atención, la avidez, la necesidad, el respeto por la naturaleza, cosa que nosotros haremos o hacemos, pero no todos hacen, respetar la naturaleza. Y estuve de jurado en varias exposiciones justamente sobre este periodo de la pandemia, tanto con amateurs como con profesionales, y no hay una decisión clara como el estar encerrado
nos hace mirar más lo que sigue funcionando vitalmente. Así es. Me tengo que despedir porque tengo un compromiso, pero muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Me dio mucho gusto verte. A mí Gracias. también. Un abrazo, Gracias. Javier, y Gracias. todos. Gracias, Graciela. Gracias. Bueno, yo sí quisiera hacer el comentario que justamente quienes conocen mi trabajo saben que desde hace 20 años estoy trabajando en este, digamos, sentido de naturaleza, arte para la selva, arte y naturaleza, justamente en el, si bien ahora se ha convertido en una moda, pero sí trabajando para que de alguna manera haya un sentido, porque hemos descuidado siempre, y lo he presentado, el cuidar la naturaleza es un acto de la sobrevivencia humana importante que hemos dejado a un lado, y quizás hay teorías donde justamente este tipo, lo que nos está sucediendo, la pandemia, sea un reflejo de este descuido tan grande que hemos tenido para con ella. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora nos falta Paola. Paola es la última que nos va a presentar. Un trabajo también extraordinario, con un planteamiento conceptual muy sorprendente. Y bueno, adelante, Paola, por favor. Muchísimas gracias, Pati. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Pati, a José Antonio Rodríguez, a todo el equipo que está de la galería, que ha apoyado este proyecto y que de alguna manera, como bien mencionaba Javier, nos reunió, nos puso a producir, nos puso a pensar otras cosas, a tener otras reflexiones y hacer un trabajo en conjunto, que creo que es la primera vez que pasa y me parece muy, muy interesante y te lo agradezco mucho, Pati. Bueno, yo les voy a presentar, aquí estoy, sí, la serie la imagen con la que participo en el proyecto de Pausa, que se llama Mapas desde el encierro, la imagen es parte de este proyecto, y para poder explicar un poquito más esa imagen, voy a regresarme y voy a platicar un poco sobre de dónde surge. Bueno, yo llevo una larga trayectoria reflexionando, ¿no?, y experimentando sobre el habitar y sobre el uso del espacio interior, y pues como una suerte de lógica natural, me surge el interés de comenzar a explorar el exterior y de reflexionar en torno a cómo se habita este espacio público, ¿no? Pongo mi interés o mi atención en esta serie de parques o áreas de esparcimiento que se supone deben ser o estar diseñadas para atender a una comunidad específica o para que puedan ser utilizados por la población circundante. Sin embargo, para mí comienzan a ser una suerte como de ruina programada, ¿no? Son estos espacios que pues ni son habitados, que simplemente funcionan como para que se vean bien, sin embargo no están planeados para que tengan un uso real. Entonces, bueno, son una suerte que, bueno, lo que mencionaba como una ruina programada, un lugar que desde su concepción está condenado al olvido y al abandono o directamente a la inutilidad. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí es un parque acuático que está abajo de unas líneas de alta tensión, entonces evidentemente jamás pudo siquiera funcionar, ¿no? Pero sin embargo se mantiene, es pintado, es atendido, ¿no? Entonces es como una suerte de set, como una puesta en escena de lo que debería ser un espacio que debería de invitar a la comunidad y sin embargo incluso la puede llegar a repeler. En esta reflexión de cómo se usa y se habita la ciudad y en estos recorridos para buscar este tipo de parques, empiezo a realizar una serie de... Perdón, voy a tener que salir porque no se trabó. Me hizo lo mismo. Sí, no te preocupes. No te preocupes, me hizo ahí lo está, mismo ya, hace rato. ya, ahí está, exacto, ¿no? Esta es otra de las imágenes. En esta búsqueda de estos espacios, como mencionaba, perdón por el break, comencé a cuestionarme también, no solo cómo se usan estos espacios, sino también cómo estoy usando yo la ciudad, ¿no? Cómo recorro la ciudad, cómo pensando
la Ciudad de México como una suerte de mapa bidimensional, ¿no? Entonces, este mapa al cual recorro, este mapa al cual transito, ¿no? Y conforme yo empiezo a hacer esta serie de mapeos y estas reflexiones, porque ya no solo era como ir y buscar estos espacios o ir y trasladarme al estudio o al trabajo, sino también pensar cómo estoy yo usando esta ciudad y cuáles son los puntos que determinan, ¿no? O sea, las distancias, la movilidad, el caos, cuánto tiempo pasaba yo trasladándome dentro de la ciudad, ¿no? Y cuáles eran los motivos. O sea, comienzo a cuestionarme cuáles son los motivos que hacen que me termine trasladando, ¿no? Esto trae naturalmente reflexiones sobre los absurdos de pues, el tiempo que se pasa en trayectos, los tiempos de espera, los tiempos que permanecía en ciertos lugares. Y comienzo a hacer estos mapas que contenían, digamos, como que el contenedor de tiempo era por día, ¿no? Mapeaba día con día y finalmente hago estas secuencias, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, que es una semana, ¿no? Entonces, la forma en cómo fui definiendo cada uno de estos mapas fue eso, a partir de como o de días o semanas, pensando como el tiempo como contenedor de la idea o del mapa, ¿no? Y bueno, durante este proyecto, mientras estaba realizando esta serie de mapeos, hice una residencia en Oaxaca y comencé a trabajar con un maestro textil, un maestro artesano textil de Teotitlán del Valle, que se llama Román Gutiérrez, que es un tipazo él y toda su familia. Me mostraron, ¿no?, sus técnicas y estábamos viendo lo que estaban realizando, porque yo tenía estos mapas, pero en realidad el mapeo solo eran reflexiones, no era una pieza, no lo había contemplado todavía, no tenía muy bien idea de cómo podría aterrizarse. En cuanto yo conozco la técnica que estaban realizando, voy a mostrar otro detalle más, ¿no? Decido que estos trayectos, estas semanas de trayecto, tendrían que convertirse en una pieza textil, ¿no? Pensando en el tejido del telar mismo como este mapa bidimensional, como este plano sobre el cual el trazo es ejecutado, y la técnica en la que se borda es una técnica que se llama plumón, es una técnica prehispánica que fue hace pocos años estudiada y rescatada, y consiste en un hilo hecho en plumas. Les voy a enseñar aquí un videíto muy corto de cómo se va hilando en una rueca y se va retorciendo el hilo y se van formando las plumas para que se vaya haciendo. Entonces, para mí me pareció como muy interesante, incluso poético, ¿no? Como esta línea de vida o esta línea de transitar fuera hecha también con estas plumas, con esta delicadeza, con esta fragilidad con la que se iba armando este hilo. Y ahí me voy a regresar un poquito más para volver a la escena. Si ustedes pueden observar, obviamente aquí en la secuencia hay como ciertos nuditos, ¿no? O ciertas zonas donde hay mucho más trazo. Entonces esos eran como espacios donde yo permanecía un cierto tiempo, que podrían ser, como mencionaba, podría ser la casa, podría ser, por ejemplo es uno de los detalles, también esto es un nudo, ¿no? Podría ser mi trabajo, podría ser algún lugar donde iba a fotografiar, etcétera, ¿no? Donde voy a hacer ejercicio, etcétera. Entonces, de esa semana de tiempo, digamos, comencé a extraer estos nudos y hacer una suerte como de acercamiento. La semana era como un recorrido, ¿no?, de todos mis trayectos, de todo mi movimiento. Sin embargo, también se podrían hacer esta suerte como de acercamiento o microcosmos del uso de los espacios. Y bueno, estaba trabajando justo en esta serie, ¿no? Aquí estas son otras semanas, tengo aproximadamente, yo creo que unas más de 30 semanas de mapeos, ¿no? Y aquí están otras piezas textiles, igualmente con la misma técnica de plumón. La base es una base, el hilo es una base de lana que está teñida con añil. Y bueno, comencé de estas mismas semanas, de estos mismos mapas, comienzo también a hacer unas abstracciones, ¿no? a sacar estos detalles, y llevo estos a suerte de acercamientos, o estos como de, como miradas microscópicas de mi uso de los espacios y del tiempo, a imprimirlos en cianotipia. Entonces esto que estamos viendo aquí ya son unas piezas en cianotipia que tienen unas dimensiones como de 45 por 65 centímetros más o menos, ¿no? Que muchos de ustedes sabrán que también la cianotipia es
bien conocida como el blueprint, y era como fue la técnica que se utilizó durante muchos años para imprimir mapas. Entonces para mí hacía todo este sentido regresar mis trayectos y estos mapeos que hago en una aplicación de trekking, de estas que son como para voy a subir a la montaña y entonces quiero tener bien mapeado mi recorrido para volverlo a hacer o para no perderme, o etcétera. Entonces, de trasladar de una aplicación digital a una línea, a un recorrido, a un mapa, a un trazo, y que se pudiera convertir nuevamente o pudiera regresar otra vez al medio fotográfico, que es, al final, todos mis proyectos siempre giran en torno a la fotografía como base, ¿no? Entonces, yo me encontraba haciendo este proyecto, realizando estas cenotipias que estamos viendo aquí ahora, cuando, pues, nos sucedió a todos la pandemia. Entonces, lo que empiezo a realizar es o sea, llevo la reflexión de usar, de este cotidiano, de este día a día, de estos como mapas que, ¿no?, tenían una duración de 24 horas y que tenían como escenario, ¿no?, toda la ciudad, a el encierro, el espacio íntimo, a mi departamento, ¿no? Y que lo que de pronto sucedía en distintos sitios, ahora sucedía en un único espacio, ¿no? Donde, en el mismo sitio donde descanso, donde trabajo, donde produzco, donde cocino, ¿no? Donde me ejercito, todo era en el mismo lugar. Entonces, bueno, realizo esta serie que igual he estado mapeando diario, y pues como ustedes pueden observar, algunas de los mapas son muy caóticos o tienen un punto muy específico al cual es como un eterno retorno, algunos que son como mucho más livianos. Creo que también hablan muchos de las obsesiones, de los lugares a los que terminamos volviendo. También me ha cuestionado mucho, y esto venía pensándolo, o esta reflexión la venía teniendo desde cuando estaba haciendo los mapas que utilizaban a la ciudad como soporte, los condicionamientos ¿no? O sea, el tipo de transporte que uno utiliza, el ser mujer en la ciudad, los espacios que habitas, que no, pues todas las estrategias de poder incluso que se ven o que influyen en cómo nos movemos y en cómo habitamos la ciudad, que también se ve trasladado al espacio íntimo, ¿no? Hay roles, ¿no? Hay un tema de género, hay condicionamientos sociales de cómo, pues, no, la mujer está en la cocina o no está en la cocina. O sea, los espacios que terminas utilizando más, los espacios donde terminas pasando tu tiempo. Y pues, bueno, esta última pieza que estamos viendo es la pieza con la que participo justo en Pausa. Y pues creo que eso es todo. Muchas gracias, Paola. Felicidades, Paola. Sí, es un trabajo extraordinario, ya que nosotros tenemos todas las fotografías impresas. Es un portafolio verdaderamente maravilloso. Creo que el resultado del trabajo de Paola, el trabajo de todos, ha sido muy, muy, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Paola o a Alejandro, a George, a Javier? A ver, Nirvana. Hola. No, pues quería aprovechar, felicitar primero, me encantó también tu trabajo, Paola, me ha gustado el de todos, pero quería preguntarte, aprovechar, porque justo en esta reflexión que estás haciendo, que me parece bien evidente en el trabajo sobre los roles de género que están marcando, además la decisión de ser textil, al final es una cosa vinculada a una labor femenina. Me gustaría que platicaras de eso, porque creo que sí, hay una similitud muy clara con la cenotipia, etcétera, pero creo que sea textil es importante, ¿no? Sí, o sea, en un inicio fue, digamos, como una asociación meramente, pues, o sea, era muy empírico, ¿no? Para mí era más intuitivo de cómo vincular, y cómo al final pues uno va entretejiendo, o sea, vas entretejiendo tus lazos, vas generando una línea, vas generando, con tu propio movimiento vas generando un ritmo, ¿no? Y eso trasladarlo al textil. Y ahorita, por ejemplo, estoy realizando justo al mismo tiempo unas piezas que ya no son como esta pieza grande que es en colaboración con el maestro artesano, sino ya hay piezas que estoy bordando yo también. Y eso justo me ha servido mucho el tema de estar encerrada, porque dedico cierto tiempo del día a abordar algunas de las piezas
aquí me acaba de pasar, Iván, algunas. Digo, es muy mala la luz, no sé si se alcancen a ver, pero este es como un poco el hilo. Este es igual lo mismo, este es solo la base, lo pongo de perfil para que se pueda mirar un poco la textura del hilo. Es lino, que es teñido igualmente con añil, y ¿no? Son todos estos acercamientos y estos suerte como de nudos o miradas microscópicas del habitar, ¿no? Entonces, para mí creo que es muy importante el tema como de lo que decíamos, como estas ideas que uno siempre tiene como artista de que vas y vuelves y como siempre ha sido como ese tema transversal en toda mi producción, el habitar, y sin embargo puede llegar a un soporte que puede ser incluso percibido como abstracto y sin embargo está hablando de cómo habito y cómo uso, y entonces ya el pretexto es mi propio cuerpo y cómo mi cuerpo genera un trazo. Y bueno, sobre lo que mencionabas del tema del bordar, creo que también es una cuestión, como bien dices, femenina, y que también conecta mucho con como una suerte de herencia, ¿no? Mi abuela bordaba, mi madre borda, yo desde niña bordaba y hacía ¿sabes? La ropa de mis muñecos, entonces me conecta por ahí, y también en este gesto, justo durante la pandemia, que fue que comencé esta serie, creo que también para mí es muy importante ese tema como el volver a abordar tu camino, como el volver a recorrer ese trazo, y también el bordar va muy de la mano con reparar, ¿no? Entonces para mí conectaba mucho con este gesto, como que ciertos de los trazos se repararan, como si uno también pudiera reconstruir a partir del bordado. Gracias. No sé si contesté la pregunta, pero... Sí, de hecho pensaba justo y también en eso está cercano varios de los trabajos que mostraron hoy. Hay algo del encarnar el proceso, ¿no? De acuerpar en términos más completamente, exacto. Sí, Sí. la pandemia misma o la cotidianidad o el espacio, ¿no? Súper bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Nirvana. George, do you have any question for any other of your colleagues? Oh, no, I watched intently, and I have two screens here, so I'm watching full screen on the other. But I really enjoyed hearing each artist's process and understanding as well. So I think this is a wonderful gathering that you put together. And yes, I wrote little comments there because I didn't want to interrupt. I want to leave this time for the audience to ask questions and everything. But again, blown away by all your work, and it was beautiful. And as always, I love hearing the thought process that you have as well. And so these things start to, sort of more crystallize in our minds, and I can understand your projects and your images more. So thank you for sharing that. Really. Yeah. Thank you very much. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que quiera intervenir en algo? ¿No? Bueno, pues los quiero invitar entonces a todos para el 24 de septiembre, que vamos a tener la exposición en vivo, en presencial, en la galería. Espero que puedan ir todos los más que puedan, y los que no tengan miedo de salir, que me va a dar mucho gusto verlos. Y para dentro de 15 días vamos a tener otra presentación de Pausa con 4 artistas que también van a estar hablando sobre su proceso creativo. Ojalá vayamos creciendo la comunidad de fotógrafos, vayamos siendo cada vez más los que estamos interesados en el proyecto. Ojalá puedan difundirlo, platicarlo. La gente conoce el proyecto porque se ha hablado mucho en los medios acerca de esto. Sin embargo, no sé si se está entendiendo bien de qué se trata. Entonces, me he visto en la necesidad de hacer esto, que es muy padre hacer estas pláticas, porque creo que hay una necesidad de entender el proceso creativo del trabajo de cada uno de ustedes. La colección está quedando increíble, está preciosa, y ojalá que podamos seguir adelante con esto y que todas las colecciones se vendan. ¿Alguna intervención más antes de despedirnos? ¿No?
Bueno, A mí me gustaría únicamente pues felicitar a todos mis colegas, los que, los que estuvieron conmigo hoy, que es un trabajo increíble, a todos los demás artistas que están siendo parte de esta gran colección. Y nuevamente agradecerte a ti, Patti, a José Antonio y a todo el equipo por el esfuerzo y por toda la energía que están poniendo en mantenernos a todos chambeando y hablando de lo que más disfrutamos, que es de la fotografía. muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, George. Gracias, Muchísimas gracias a Alejandro. todos. Gracias a César, a mi queridísima Yolanda, adoradísimo José Antonio, a Daniel, a todos, Humberto, a todos, mi hermana Cristina, así conforme los voy viendo, muchísimas gracias por estar y nos vemos dentro de 15 días con otros 4 artistas y el 24 de septiembre tenemos la exposición. Que todo salga muy bien.